Acabamos de ver la biografía de Mirra Alfasa, la madre. La verdad es que a mí me ha conmovido. Y el año pasado vimos la biografía de Sri Aurobindo. A mí me llama mucho la atención las dos biografías porque son procesos muy diferentes. De la madre se relata, ella misma relata que desde muy tierna edad, desde muy niña, ya tenía experiencias espirituales, ya sentía que tenía que hacer alguna obra espiritual en el mundo. Sin embargo, el Sri Aurobindo, hasta donde sabemos, por lo menos yo no lo sé, fue en una edad mucho más tardía cuando sintió la llamada del yoga. Y por circunstancias que se podrían decir exteriores. Hay una anécdota que alguna vez hemos citado, como un hermano de Sri Aurobindo estaba enfermo y un yogui hizo sobre un vaso de agua un pequeño signo, se lo dio a beber a su hermano y sanó. Y el Sri Aurobindo exclamó: pues igual el yoga sirve para algo. Os relato esta anécdota para que veáis de qué forma el Sri Aurobindo entró en el yoga, llegando a ser uno de los más grandes yogis que ha dado la historia de la humanidad, junto a Mirra Alfasa, la madre, pero procesos completamente distintos. Esto es curioso porque, dependiendo de las circunstancias de cada persona, la llamada o el toque o ese incentivo que nos hace girarnos hacia lo espiritual puede venir de muy diferentes formas, a muy diferentes edades y por circunstancias diferentes. Las circunstancias siempre son una excusa externa, por así decir, para que esa demanda interior, esa llamada, se presente a nosotros y nosotros de alguna forma la atendamos. Esto es lo primero que llama mucho la atención. Y esto es muy sencillo. Es la forma de expresarse del divino en multitud de formas en las diferentes personas sobre las que el divino se expresa o sobre las que el divino expresa su llamada, su toque, su atención. Por tanto, no buscamos parecernos a alguien en los detalles de la vida de un determinado ser, sino buscamos parecernos a alguien en lo que es fundamental en la vida espiritual, que es la entrega, que es la necesidad o la aspiración a una autorrealización, a que se exprese en cada ser humano, en cada uno y cada una de nosotras, una conciencia, una divinidad. Si atendemos a las dos biografías, parece o podría parecer que la madre ya era una gran yogi desde niña y que en ese aspecto es superior al Sri Aurobindo. Pero si nos centramos en lo fundamental, vemos que fueron dos grandes seres con una unión espiritual extraordinaria que llegaron a tener la misma estatura yógica. Otro detalle que a mí me ha llamado mucho la atención es que fue la madre a partir del momento o en torno al momento en que se hizo cargo del ashram, cuando les dice a los compañeros de Sri Aurobindo que ya llevaban más de 10 años con él, que Sri Aurobindo era un maestro. Y ellos se desayunan y dicen: no lo habíamos considerado.
El Sri Aurobindo para entonces había escrito prácticamente la mayor parte y más importante de su obra. Y sin embargo, no era considerado un maestro hasta que llegó la madre y les dijo, y estableció una relación maestro-discípulo. Una relación en que el discípulo reconoce la jerarquía del maestro, que no es una jerarquía autoritaria, sino de conocimiento y de autorrealización. Y cuando se establece esa relación, el discípulo puede, entiéndase la expresión tan vulgar que voy a decir, puede chupar del maestro, de su conocimiento, de su realización, en función de la unión que siente con él. Cuando uno considera, o aquellos compañeros de Sri Aurobindo consideran a Sri Aurobindo como maestro, empiezan a nutrirse de manera más efectiva de su energía, a sentir con más fuerza su ejemplo y a recibir con más intensidad todo su aura, todo su poder, toda su atmósfera. Pero es curioso porque a Sri Aurobindo lo conocían mucho. Llevaban conviviendo con él más de 10 años. Sri Aurobindo fue a Pondicherry con un grupo de compañeros en 1910. La madre llegó en 1920 y entre 1920 y 1926 es cuando surgió esta forma de relacionarse con el Sri Aurobindo. Es sorprendente. Sus compañeros sabían que tenía mucho conocimiento, había escrito 1000 páginas de la síntesis del yoga, 1000 páginas de la vida divina y otras obras, muy sustanciales todas, muy importantes y muy profundas. Eso sí que reconocían, pero no lo habían reconocido en esta otra dimensión. Y esto me ha llamado mucho la atención, muchísimo. Yo quería hablaros un poco, aparte de estas dos cosas que me han parecido curiosas en la biografía de Sri Aurobindo y de la madre, quería hablaros un poco de la aportación del yoga integral a la espiritualidad humana. Se suele decir, simplificando mucho las cosas, que al fin y al cabo todas las religiones dicen lo mismo. Esto lo habremos oído. Esto es una verdad a medias. Algo de verdad hay, porque todas las religiones llegan a la consideración de una realidad, si la llamamos Dios, de una divinidad que es eterna, que es infinita, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y en eso coinciden. Y ahí podríamos decir que efectivamente las religiones, grosso modo, son iguales. Pero hay matices importantísimos, interpretaciones importantísimos en las que las religiones difieren. Que las religiones difieran es completamente normal y lógico. Va con la realidad de las cosas, por una sencilla razón. Hablamos de una realidad que es considerada inefable, es decir, en toda su extensión indescriptible, inenarrable. No se puede asir el infinito, no se puede comprender en toda su totalidad el absoluto. Y por tanto Dios está fuera del alcance de la conciencia humana. Solo a través de la experiencia espiritual y no de la mente ordinaria, uno se puede aproximar a esa realidad y puede participar en ella y ser uno con ella. Y por tanto, si algo hay inabarcable, es lógico pensar que cada religión ha incidido en alguno de sus aspectos múltiples. Es como si
este pequeño jarrón, desde una parte se ve un ángulo, desde otra otro, desde otra otro, desde otra otro. No podemos tener una visión circular que nos pueda dar al instante la forma exacta y completa del jarrón. Es solo un ejemplo. Es decir, las religiones o las líneas espirituales se han centrado en una percepción concreta de esa realidad una de las que todas participan. Y en este sentido es lógico. Otra cuestión importante. La divinidad se expresa en las condiciones en las que la persona puede comprender. Y se expresa en los términos de cada cultura, de cada momento histórico, de cada circunstancia e incluso de cada persona subjetiva. Y tampoco puede ser de otra manera. Hay un viejo dicho latino, todo lo que se recibe según la forma del recipiente. Es decir, una determinada cultura, en un determinado momento histórico, en un determinado desarrollo evolutivo de la consciencia humana, va a percibir esa realidad de un modo u otro. Y esto es importante también comprender. Por tanto, no lucha una religión contra otra, sino que pueden complementarse en una visión muy abierta y muy integradora espiritual. Todo o casi todo puede ser compatible, puede ser complementado por lo que la otra versión o visión o línea espiritual nos está expresando. Yo, de lo que me llama mucho la atención de Sri Aurobindo, Mirra Alfasa, en definitiva del yoga integral, es la gran altura de su objetivo. Y la gran altura de su objetivo es la divinización del ser humano. La divinización del ser humano hasta el punto de implicar la transformación celular de su propio cuerpo físico. El yoga de las células que hemos visto aquí, la madre trabajó en la transformación de su cuerpo físico, que después se llamó el yoga de las células. Es una visión tan integral de la divinización humana que no basta con divinizar la mente y adquirir una gnosis divina, un conocimiento divino. No es suficiente con que nuestro ser vital también sea transformado y divinizado. El propio cuerpo físico debe ser divinizado. Esto es un objetivo que hasta que donde yo conozco, que tampoco conozco mucho, no había sido en ningún otro momento histórico tomado como tal. Es decir, no, por lo menos yo no conozco ningún yoga, tampoco soy un erudito, ningún yoga que haya trabajado seriamente en la propia transformación celular del cuerpo humano. ¿Y por qué se necesita transformar el cuerpo humano? Porque si la divinización del ser humano es total, debe ser el ser humano en su totalidad quien participe, tal vez, de la eternidad del divino en el mundo. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en la vida divina. Dice Sri Aurobindo, la muerte solo es un hábito de la vida. Encaja muy bien con la necesidad de transformar el cuerpo humano. Si la muerte solo es un hábito de la vida, la muerte tal vez pueda ser superada cuando el hábito desaparezca. Una gran aportación del yoga integral es su sentido evolutivo. Y yo creo que esto es una novedad en las religiones hasta el momento.
al ser humano se le considera un ser humano evolutivo en un universo totalmente evolutivo. Y esta evolución humana responde, espero ahora no elevarme mucho y que estéis deseando que acabe, un ser humano evolutivo o un universo evolutivo responde a un movimiento previo de involución. Hay un dogma cristiano que dice que Dios creó el mundo de la nada. ¿Pero de la nada puede salir algo? Una pregunta tonta. ¿Qué dice el yoga integral? Dios crea el universo de sí mismo, del despliegue de su propia energía, del despliegue de su propia consciencia. Por tanto, todo lo creado es una expresión, al nivel que sea, de esa consciencia. Y resulta que viene desde la consciencia perfecta y esa consciencia involuciona en la materia, hasta abajo, hasta la oscuridad que parece negar la consciencia de la que la materia está formada. Esa es la involución. Pero en esa piedra, en esa materia, está ya toda la carga de consciencia, porque es una forma de expresión de la consciencia y de la energía de la consciencia. Ya sabemos porque hay una fórmula científica que dice que la materia es energía concentrada. Pues bien, esto nos da la razón. Hay una involución y, como consecuencia, hay una evolución. Es decir, lo que fue el origen de la evolución, de la involución, perdón, esa consciencia perfecta divina, es el origen de la involución, desciende hasta la oscuridad de la materia, lo que es el origen es el final del proceso contrario de evolución, la meta. Venimos de ahí y volvemos ahí. Y por eso parece, según la visión de Sri Aurobindo y del yoga integral, que ese objetivo se dará sí o sí. Es ineludible la divinización del ser humano. Esta visión es muy importante, una visión evolutiva, y todo se entiende en un proceso de evolución. La materia como la base de todo el universo. Sobre la materia surge la vida, fauna, flora. Sobre la vida surge la mente, ser humano. ¿Y sobre la mente qué va a surgir? ¿Estamos en la última etapa evolutiva a la que el ser humano está convocado? Esta es una cuestión importante. O, como dice Sri Aurobindo, el ser humano es un ser de transición hacia un superhombre. Y esta es otra gran aportación. Otra gran aportación. ¿Dónde va a suceder eso? ¿Dónde tiene que suceder eso? ¿Vamos a algún más allá? ¿Donde la perfección consista en la visión eterna y perpetua de Dios? Esto es maravilloso, cuidado, ¿eh? ¿O el destino de la expresión divina y el campo de la expresión divina es el propio universo? ¿Para qué se ha creado el universo? ¿Para fastidiarnos en este mundo tan... o para que sea precisamente el campo donde nuestra evolución va creciendo a través de dificultades, a través de ignorancia, a través de errores y vamos elevándonos? Según Sri Aurobindo, es el propio universo, el campo de manifestación de la consciencia divina. Y por tanto, esa perfección divina en algún momento debe ser alcanzada, debe ser conquistada por el ser humano en este mundo, en este universo, en este planeta o en otros.
Pero es ineludible, es inevitable que esa expresión, esa perfección de expresión divina en el universo, en el mundo, en el ser humano o en otras especies, se dé. ¿Por qué es posible esto? Porque somos semilla del árbol. La involución es la semillita que cae del árbol a tierra, queda enterrada, oscura, y a partir de ahí va creciendo. En la semilla ya está implicado el árbol. La semilla ya tiene todos los datos, todas las condiciones biológicas, todo el ADN que necesita para crecer a través de un proceso evolutivo y convertirse en el árbol del que ha caído. Esto es una imagen del Sri Aurobindo, por cierto. Si no, me vais a decir, este plagia, Isidro plagia. Esto es importante. Si la divinización del ser humano puede ser, es porque el divino está ya en el ser humano. Ha dejado su huella, su marca, su semilla. Si no, sería imposible. Aquí, ¿cómo resuelve esto el cristianismo? El Padre manda a su Hijo para salvar al ser humano. Es el Hijo quien establece la conexión entre el ser humano y el Padre, el Dios Padre. Y así salva la separación entre el ser humano no divino y la divinidad. Pero el ser humano no es un ser humano no divino. Puede ser un ser humano maligno, feo, antiético, pero tiene divinidad dentro de él. La maldad oculta la divinidad, la ignorancia oculta el conocimiento, pero no lo liquida, no puede liquidarlo, porque el conocimiento, la bondad, son esenciales y la esencia no perece nunca. La maldad es ausencia de bondad o insuficiente bondad. La ignorancia es insuficiente conocimiento. Por eso pueden desaparecer y convertirse en conocimiento y en bondad. El ser humano es un ser de transición, un ser eminentemente evolutivo. Nuestros pecados, lo que llamamos nuestros pecados y debilidades, son la expresión del nivel evolutivo que tenemos. Hacemos y nos expresamos según somos, según lo que hemos realizado. Nos expresamos según el conocimiento que poseemos o según la ignorancia que poseemos o según una mezcla entre conocimiento e ignorancia. Nuestras debilidades es un poder que todavía no se ha desarrollado suficientemente. Y así podríamos expresar muchas cosas. Si nos entendemos como seres evolutivos, entenderemos nuestros poderes y nuestras debilidades, nuestra perfección y nuestra imperfección. Y esto es muy importante. Por tanto, es la vida, es el universo, el campo de manifestación de la divinidad. Y la divinidad se expresa a través de todo lo creado. Aquí hay una frase súper plástica, súper bella de la Madre. Dice, el divino se expresa en el mundo físico a través de la belleza. En el plano vital, a través de la fuerza. En el plano mental, a través del conocimiento. Y en el ser psíquico, a través del amor. Pero siempre, en todos los planos, el divino se está expresando de una manera u otra. Lo que sucede es que una piedra tiene menos capacidad de expresión que un ser humano. No puede expresar consciencia. Bueno, algo expresa, ¿eh?
y un ser humano puede expresar consciencia. Una piedra no puede expresar maldad y un ser humano sí. La capacidad de expresión del ser humano, en cada nivel se expresa la divinidad de una manera diferente, pero en todos los niveles y en todas las criaturas se expresa divinidad. Y esto es muy importante, esto es muy importante comprenderlo, porque si no, buscamos perfecciones sin darnos cuenta que nuestra imperfección es un escalón hacia una mayor perfección. Estamos destinados a expresar, evolutivamente hablando, divinidad y consciencia. Ningún ser humano, por muy grande que haya sido, ha expresado el nivel mayor de perfección, el nivel mayor de evolución a la que el ser humano está convocado. No sé si hay alguna pregunta. Lo que has dicho del cristianismo, que, a ver, hay un Dios y luego luego el Hijo está para enlazar a Dios con el hombre, y que desde el cristianismo el hombre es no divino, has dicho. O sea, ¿es considerado como no divino? Yo creo que en la visión cristiana, entre el hombre, el ser humano y Dios, hay una separación insalvable, de tal manera que la figura de Cristo es la figura que rompe esa separación y une al humano con el ser, con el divino. Es decir, Cristo viene al mundo para salvar a la humanidad. Eso es lo que creo que expresa el cristianismo. Porque la humanidad está tocada desde el nacimiento por el pecado original. Se habla de el paraíso terrenal, donde se vivía en la beatitud, y a partir de que esto es una figura, ¿no? Nuestros primeros padres comen del árbol prohibido, todos participamos de ese pecado original. Esto, con una visión evolutiva del ser humano, no concuerda. Es decir, el ser humano no ha pasado de vivir en una perfección a vivir en una imperfección, sino que el ser humano es imperfecto en función de una evolución. Cuando fuimos monos, teníamos una conciencia menos desarrollada que ahora. Cuando surja un ser humano superior, el Sri Aurobindo habla de un superhombre, que es un ser humano divinizado. Habéis oído hablar del superhombre de Nietzsche, ¿no? Que es un filósofo alemán. El superhombre de Nietzsche es un superego. El Sri Aurobindo lo llama un titán, un asura, podría decirse, que tiene unos poderes, que puede desarrollar unos poderes extraordinarios de fuerza vital y de mente, pero no puede cambiar la naturaleza de lo que es. El ser humano divinizado no es que agrande su mente ordinaria, es que cambia la naturaleza de su mente. No es que su fuerza vital y su capacidad vital aumente, es que cambia la naturaleza de su poder vital. Y con el cuerpo físico pasa lo mismo. No es que logre un cuerpo físico vigorosísimo y muy longevo, es que cambia la naturaleza del cuerpo físico. Entre el superhombre de Nietzsche, que es un superego, y el superhombre de Sri Aurobindo, hay una diferencia fundamental. La divinización del ser humano requiere un cambio de la naturaleza actual del ser humano. Y sobre lo que tú decías, esta es mi interpretación personal, yo no soy ni teólogo ni erudito, lo digo por delante, ni pretendo serlo, pero lo que yo he vivido en el cristianismo
y lo que percibo es que al no haber una percepción evolutiva, tiene que haber un medio por el cual sea posible que el ser humano y Dios establezcan una posibilidad de unión. Y eso para mí es la figura de Cristo, que viene a salvar y muere en la cruz, por cierto, un autosacrificio como esos primeros creyentes que por no renunciar a su fe morían. No es un mártir a quien le cogen y le pegan 2 tiros por ser un sacerdote. Ese no ha entregado su vida, se la han arrebatado. Mártir es quien, pudiendo salvar su vida, renuncia a ella por afirmarse en su fe. Eso sí es un mártir. Sea cristiano o sea de cualquier cultura o de cualquier religión. No sé si te he contestado. De todas formas, podéis perfectamente no creer en lo que yo digo o lo que dice el señor Aurobindo.